para nosotros pues es importante, ¿no?, conocer la historia y platicar con los testigos vivos que están fieles, que fueron parte de la fundación de aquí, de este fraccionamiento. Quiero agradecer a todos ustedes que estén aquí, que nos están acompañando, y también pues quiero darles la bienvenida a las personalidades que nos acompañan. El profesor Rubén Beltrán. Él es historiador. Está también el doctor Carlos Ochoa Ortega, que fue director de la Facultad de Zootecnia y fue también rector. Cuando se hizo la notificación de granjas, él jugó un papel muy importante en eso, ¿no?, en la división que se hizo de este terreno. También está el doctor José Gonzalo Ríos Ramírez, que fue también director de la Facultad de Zootecnia y también conoce bastante. Ahorita lo van a escuchar cuando esté presentando. También el doctor Manuel Sosa Cereceros, que fue presidente de Granjas, también ¿qué podemos decir? Una gran labor que hizo al frente de la mesa directiva en aquel entonces, y muchas de las cosas que tenemos aquí, pues ha sido a lo largo de todos. Ahí están los presidentes que han pasado por aquí, pero él también jugó un papel muy importante. También el profesor José Chávez Cano también fue presidente, y él también estuvo aquí en Granjas dirigiendo aquí la asociación civil. Bienvenido, Pepe. Y también nos acompaña Ernesto García, el secretario de la asociación civil, de la mesa directiva. Estamos aquí, gracias por estar aquí todos con ustedes. Y bueno, les cedo el micrófono a Rafael Irigoyen para que dé inicio a este conversatorio. Yo quisiera nomás mencionarles algo. La idea de esto fue pues de parte del profe Irigoyen y de Martín Cermeño. Nos propusieron la idea y la verdad pues la cogimos y nos dimos a la tarea de organizarnos. Espero que estos 2 días que tenemos de eventos de festejos sean días inolvidables, que sean días muy bonitos, y que pasemos un rato agradable con las familias. Gracias y adelante, profesor. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. Maestro, muchas gracias. La expresión del maestro Irigoyen pues nace en el afecto de la amistad. Sí. Cuando él era el director de la Facultad de Educación Física, tuve el privilegio, perdónenme que hable en primera persona, de que me viera él y su grupo de impulsores del deporte en Chihuahua y me plantearan un proyecto que traía. Y hace años creamos el premio Temporaca. Así fue, maestro, ¿verdad? Y si queremos que haya una estatuilla, pero no hay quien nos haga una estatuilla para que ese sea el premio de los deportistas. En esa ocasión su servidor estaba haciendo las estatuas que están en Bolívar de Independencia y me comprometí con Irigoyen, y entonces en un mes como este y el de diciembre me visitaba Irigoyen cuando estaba nevando, había hielo en los tanques del gas y estábamos haciendo los temporacas. Entonces ustedes se imaginan lo que significa una relación que se creó en esas condiciones. O sea, hay afecto y hay admiración para el maestro. Cuando él me comentaba que tenían el propósito de reunirse para rememorar quiere decir para no perder la memoria, para rememorar cómo nació este rincón tan lindo que es la casa de todos ustedes. Me dio mucho gusto y le comenté a Irigoyen, es un acto de esta naturaleza, festejar
un aniversario de un lugar, ¿verdad?, como es el de ustedes, la colonia de ustedes, pues es una obra de amor, definitivamente, es una obra de gratitud, o sea, es una obra en la cual ustedes están demostrando definitivamente un orgullo de pertenencia, y eso vale mucho, que estén demostrando en este acto el orgullo de pertenencia, el haber participado para crear en Chihuahua un rincón tan lindo como es la colonia que ustedes crearon. La tarea que desempeño hace pues ya 30 años como redactario de la historia, como cronista de la ciudad de Chihuahua, hace casi 30 años, y como director de un museo histórico que está considerado como los buenos de la República, el archivo histórico del municipio. Tenemos documentos de hace 500 años, y cuando Cermeño y Irigoyen me hablaban de esta reunión, reflexioné sobre el área en que nos encontramos en este momento. Fíjese usted, doctor, en el archivo histórico tenemos el único plano de la época virreinal de lo que es ahora Chihuahua, cuando era la villa de San Felipe. La villa de San Felipe, el Real de Chihuahua, fue el segundo nombre que tuvo nuestra ciudad, porque había una ley que decía que las nuevas villas tenían que llevar el nombre del rey, y el rey de España era Felipe V, entonces nos llamamos San Felipe el Real de Chihuahua, por ese motivo. Antes nos habíamos llamado, en 1709, San Francisco de Cuellar, por el santo, que ya tenía presencia en Chihuahua, y por Cuellar, que era el virrey de la Nueva España, y había otra cédula real que decía que nuevas villas llevaran el nombre del virrey. Por eso nos llamamos San Francisco de Cuellar, por el santo, por el virrey. El plano que tenemos en el archivo de mi cargo data de 1722. Es el único plano que existe de lo que es ahora nuestra ciudad de la época virreinal, que comúnmente llamamos colonial, erróneamente, porque realmente lo referimos a un virreinato. El plano de 1722, y en el plano aparece este sector, aparece el Cerro Grande, con el nombre de La Cañada. O sea, al pie del Cerro Grande había un hermoso manantial que ya se acabó prácticamente. Y en ese hermoso manantial llegó a haber haciendas de beneficio. Encontramos, cuando estudiamos el área, todavía graseros, o sea, las natas de los pueblos de condición primitivo, ahí al pie del Cerro Grande, que se llamaba, como les digo, La Cañada. En ese lugar, en el archivo histórico, encuentro que el padre de Luis Terrazas, ahí tengo la documentación de él, su testamento, que el padre Luis Terrazas era el dueño de toda esa área. O sea, que el gobernador Luis Terrazas ahí custodiaba en esa zona. Posteriormente encuentro en nuestra historia el lugar donde nos encontramos antes de 1910. Pancho Villa le compró a un compadre este terreno en que estamos, un área mucho más grande, que en aquel tiempo que él la compró se llamaba La Boquilla, Rancho La Boquilla. Pero ya cuando Pancho Villa se hizo el dueño, les digo poco antes de 1910, entonces ya empezó la gente a llamarle Rancho Boquilla de Villa, el nombre original, La Boquilla. ¿Qué es lo que hacía Pancho Villa en esta zona en que estamos ahorita? Lo que hacía era
tener el ganado. Él tenía varias carnicerías en Chihuahua. Existen los documentos en el archivo de cuando él hizo gestiones para tener una carnicería. Y cuando se hicieron los tratados de Juárez que le dieron fin a la revolución, tengo un documento maravilloso donde Pancho Villa inmediatamente pide al gobierno que le dé permiso para ser introductor de ganado. Fíjese usted, doctor, cuando estudio esos documentos, llego a pensar, Pancho Villa, de no haber sido lo que fue, habría sido un excelente empresario, porque toda la etapa que ve un empresario ganadero extraordinario. O sea, al firmar los tratados de Ciudad Juárez, que le ponen término a la primera etapa de la revolución, Villa inmediatamente pide que le den autorización de ser introductor de ganado en el rastro. Ya tenía cuatro carnicerías, una de ellas por el rumbo a la Peña. Entonces él traía su ganado aquí, a esta parte, donde era la boquilla. Aquí lo mantenía 2 días, descansando, alimentándose, y le pasaba enseguida a Chihuahua, seguramente para el sacrificio y surtir sus carnicerías. Entonces, el área en 1910, o a fines del siglo XIX, la encuentro en el archivo histórico como la boquilla de Villa, el rancho de la boquilla de Villa. Existe una fuente muy interesante, que es el libro que escribió doña Luz Corral de Villa, donde habla de este lugar, pero otra más que recientemente los descendientes de uno de los escritores amigos de ella, un libro muy bonito que se llama, son puras entrevistas, son 200 entrevistas, lo escribió Alfonso Escárcega, que ya falleció hace mucho. Ese libro, Alfonso Escárcega le pregunta a la viuda de Pancho Villa sobre este lugar. Entonces ella le platica, se lo compró a un compadre mío, se llamaba fulano de tal, le costó, dice ella, no recuerdo muy bien si 2,000 o 3,000 pesos, lo usaba para eso y todo. Entonces, en esa época, en principio del siglo pasado, encuentro este lugar ocupado por la boquilla de Villa. Era un lugar especial. Yo creo que a los historiadores nos ha faltado estudiar esta zona desde un punto de vista geográfico. Limitando al rancho de la boquilla de Villa está el faro, y encuentro que en el faro, el dueño del faro, allá donde está el Sopo de Chubisca, era precisamente el hermano de Pancho Villa, Hipólito Villa, y uno de sus generales de la División del Norte. Junto con ellos había un socio que era nada menos que el general con que Pancho Villa firmó la paz allá en Salinas. O sea, existe mucha historia sobre esto. La parte otra que limita a esta área, cuando era el rancho Boquilla Villa, es la labor de Terrazas. La labor de Terrazas era pues don Joaquín Terrazas, el hombre que se dedicó a perseguir a los apaches hasta 1880, en que ya en Tres Castillos muere el indio Victorio y se pone fin al problema, ¿verdad?, depredador de los indios hostiles. Entonces, el faro que rodea esta parte de un hermano de Pancho Villa en aquel tiempo, la labor de Terrazas, de Joaquín Terrazas. Lo demás, posteriormente, ya les dije, el área que fue de los Terrazas, y posteriormente ya ejido de Villa Juárez. Un servidor de ustedes, tuve la oportunidad de ser el secretario de Desarrollo Urbano cuando era el gobernador del estado, don Oscar Runelas, un hombre de gratísima memoria, que fue rector de nuestra universidad y que fue gobernador de nuestro estado. En esa época fue cuando se programó el
el anillo periférico que existe ahorita. Al terminar la época aquella, ya dejamos en bordo lo que es el periférico de la juventud y en esta parte el Almada. El que no se hizo como lo habíamos programado en el Plan Director de Desarrollo Urbano de 1982 fue el Toledano, que lo habíamos programado saltando los cielos del Nombre de Dios por detrás, lo que están haciendo ahorita, unirlo al entronque de la carretera para Delicias. En la época del gobernador Oscar Flores, lo que se hizo fue el Toledano con las calles pavimentadas que existían, pero no se hizo como originalmente se había programado. El de la juventud y el Almada de este lado, sí, exactamente. En aquel tiempo tuvimos un estudio de toda esta área. Ya estaba la escuela Zootecnia. La escuela para mí, perdónenme otra vez, hablar en primera persona, la escuela para mí tiene un especial cariño, doctor, porque aquí estudió mi hijita mayor, él fue maestro de mi hijita mayor, doctor, qué orgullo saludarle, ver, y él fue el maestro de mi yerno, o sea, mi yerno venía becado por Loea a estudiar la maestría en ciencias, ya ustedes tenían la maestría en ciencias, y entonces, aquí se conoció con mi hija, y terminó la carrera y me dio el susto de mi vida, se la llevó hasta un lugar del Ecuador que es de los más bonitos del mundo, de los más altos, al pie del Chimborazo. Usted ha estado al pie del Chimborazo, doctor, y sí me ha visto despejado cuando usted ha estado en la nieve del Chimborazo, pues considerando del centro arriba, es lo más alto del continente americano, incluso la Concagua. Entonces, el Chimborazo es un patriarca, que siempre sale un patriarca, con las barbas de plata, que escaló Humboldt cuando subió, pues deja sus escritos, y luego Bolívar, cuando Bolívar escaló el Chimborazo, yo creo que usted conoció eso, el poema que escribió Delirios sobre el Chimborazo, que usted lo puede leer en internet, el poema que escribió Bolívar cuando subió allí el Chimborazo. Bueno, Zootecnia para mí tiene pues motivos de verdadero amor, porque ahí está involucrada mi familia, mi hija mayor. Después de de la época en que les he estado comentando, el lugar fue transformado, empezó a tomar otra dimensión en los años 40, en 1940-42, cuando era gobernador, ¿quién era gobernador en los 40? ¿Quién? No, Foglio. Cuando era Foglio el gobernador, antes de Roy Chávez, él programó hacer el psiquiátrico, le decíamos la casa Luz. Entonces en esta área surgió la Casa Luz y enseguida el Tribunal para Menores. Más arriba de la Casa Luz estaba el Tribunal para Menores. Ahí la gente de mi edad lo visitábamos de la escuela, lo visitamos. Entonces Pablo Miramontes en los 40 creó el centro psiquiátrico y le dio movimiento a esta zona ya en ese aspecto. Aparte creó el hospital infantil allá en frente del San Francisco. Posteriormente viví en la época, porque estaba aquí mi niña estudiando, en que la escuela empezó a trabajar. Yo la traía, venía por ella. Este lugar es interesante, es un lugar que tiene magia de historias de entierros. Ustedes lo han escuchado. Conocí a un chofer de Pancho Villa, el Chapo Valencia, que platicaba cuando trajo Pancho Villa a dejar un tesoro por aquí, y que él huyó porque pensaba de que estaba en juego su cabeza, porque había sabido el lugar. Y me trajo a ver el lugar. Me decía, atrás de esa loma
debe estar ese tesoro. Pues mucha gente anduvo aquí, y yo creo que todavía sigue buscando los tesoros de Pancho Villa. Y pues fíjese usted, doctor, en la época suya, como director de Zootecnia, ¿se acuerda que estaba el campo de entrenamiento de los soldados enfrente? Sí, bueno, entonces es cuando estábamos haciendo el bordo del periférico, aquí enfrente, estaban los bulldozers, y los chavales de ustedes, sus alumnos, se salían en sus horas libres a estos lugares, mi hija entre ellos, y un día que vino por ella estaban emocionados, porque cerca del club de tiro, el bulldozer había sacado un cajón y habían rodado monedas. Naturalmente, la gente del ejército intervino inmediatamente y todo aquello se olvidó rápidamente, pero mi hija y sus compañeros alumnos de la época, desde la dirección de usted, recuerdan perfectamente bien que vieron eso. Y yo me acordé lo que me platicaba el Chapo Valencia, que la agudeza intelectual de Villa lo hizo saltar la loma, pero no enterrar en tierra en ese momento, sino venirse por atrás de la loma hasta. Y es seguramente el que habían encontrado. Cuando ya se pensó en esta colonia, tuve la oportunidad, fíjese, llegó bien, no sé si le había comentado, de que el rector Torres Medina me hablara, me dijera: profesor, tenemos un grave problema, nos están invadiendo un terreno que es de la universidad, y es el CDP que nos está invadiendo, y nos conviene que en lugar que invada el CDP, lo invadan ustedes. En ese tiempo yo andaba en problemas de entonces lo puse en contacto con la gente que hacía eso, que invadía terrenos en frente de CDP, y comisionaron a un muchacho que había creado con nosotros la colonia Esperanza. Se llamaba Rafael Castillo, a lo mejor todavía vive por aquí, y él fue el encargado de invadir los terrenos de aquel lado para evitar que los invadieran otra gente, pero autorizado por el rector. Dijo: nomás nos dejan un espacio muy grande que nosotros visitamos con los maestros. Y ese es el origen de este espacio. Me tocó tratarlo con Torres Medina. Ahorita que veía yo al señor presidente primero que tuvo la colonia, ya falleció, lo recordé allí en el despacho de Torres Medina, tratando cosas ya de estos terrenos. Todavía no se piensa, desde luego, en lo que es hoy, esta belleza, este rincón hermoso. Esto se consolidó definitivamente y surgió ya en la época suya, doctor. Lo que les hablo es la época de las invasiones y los terrenos, y cómo la universidad logró salvar de que este lugar y todos quedaron invadidos por siempre. Irigoyen, ya hablé demasiado. Qué bueno que me invitaron. Para mí estar con estos señores que son merecedores del respeto de todos los chihuahuenses, para mí es un honor, definitivamente, y más aún cuando hay por medio para este lugar y Zootecnia motivos de verdadero amor. Muchas gracias por la invitación. Gracias, maestro. Miren, en el panteón municipal de aquí de Chihuahua está un monumento, y dice el coronel Francisco Villa a los héroes del Tecolote, de la batalla del Tecolote. Y la gente se pregunta, ¿verdad? Pues, ¿qué significa ese monumento? ¿A qué se refiere? Monumento a los héroes que murieron en la batalla de Tecolote. El lugar en que nos encontramos en este momento está en las faldas precisamente del Cerro del Tecolote.
donde el doctor encontró las trincheras de Pancho Villa allá arriba, cuando andaba con su trabajo, efectivamente. El nombre oficial, Cerro del Tecolote, generalmente se confunde o indistintamente se llama Cerro de las Escobas, por la cercanía del rancho de las Escobas. ¿Por qué es interesante para la ley de monumentos históricos, de sitios y monumentos históricos, el cerro que es centro de la colonia de ustedes, el Cerro del Tecolote? Porque es en realidad un momento histórico. Cuando Francisco Madero lanzó su plan de San Luis Potosí desde San Antonio, Texas, el día 5 de octubre, invitando al pueblo de México a levantarse en armas para recuperar el gobierno. Entonces aquí en Chihuahua fue en ese momento el único estado que no le falló a don Francisco Madero. Los demás estados de la República casi no hicieron caso omiso del llamado, incluso en la tierra de Madero. En cambio, Chihuahua hubo una insurrección completa ya para el mes de noviembre. El 26 de noviembre estaba acampado el ejército de Porfirio Díaz en la ciudad de Chihuahua, al mando de uno de los generales de mayor punto honor en el país, Juan N. Navarro, el que defendió Ciudad Juárez y que tuvo que entregarla cuando los tratados de Juárez. Juan N. Navarro, que era un hombre con mucho honor y con mucha importancia como militar, recibió la orden de dirigirse a la Sierra de Chihuahua, que es donde estaba la amenaza peor para el estallido de una revolución aquí. Y el 26 de noviembre de 1910 preparó todo su ejército con el mejor armamento para empezar la marcha con rumbo al municipio primero a Pedernales, luego a Guerrero, al municipio de Guerrero. Tenían calculado 200 kilómetros los que iban a recorrer. Cuando él preparó eso, cerca de este lugar en el que estamos, cerca de Santa Isabel, había un grupo de más de 200 maderistas que se habían organizado a raíz de que ya Pancho Villa había entrado a Riva Palacio y había tomado la hacienda de Riva Palacio. Entonces, ese grupo estaba muy cerca de este lugar. Mandaron gente a darse cuenta qué es lo que estaba sucediendo. Por informantes supieron que iba a salir el ejército. 750 soldados bien preparados y bien armados rumbo a la sierra. Pero no imaginaron que tan cerca de la ciudad de Chihuahua estuviera un grupo de maderistas. Ese grupo era tan pequeño que no eran más que 30 individuos. 30 individuos que se acamparon cuando supieron, ¿verdad?, que venía el ejército con este rumbo. Más de 700 soldados se acamparon aquí en este cerro, que lo vieron como un mirador, como un lugar especial para empezar, dar la primera batalla que se registra, porque la que hablan en Guerrero para declarar la revolución de Cerro Prieto fue hasta un mes después. O sea, aquí fue esa primera batalla. Llegaron los militares el 27 de noviembre de 1910. No esperaban que en este cerro estuvieran acampados 330 personas. Tampoco esperaban que fuera un grupo tan pequeño. No sabían dónde estaban. Y al momento que estuvieron a tiro de cañón, empezó la balacera. Los militares, sorprendidos, no sabían qué hacer, no sabían cuánta gente estaba tiroteándolos, no sabían que eran unas 30 personas y que ellos eran 700. Y de hecho, dieron marcha atrás en cierto sentido. Cuando los que defendían el maderismo, aquellas 30 personas, estaban tiroteándose, llegó Francisco Villa, que lo habían puesto a cuidar
allá en Nombre de Dios, había venido por el río Chubiscar, por el Palomar, y había llegado al escuchar las detonaciones, subió. Cuando ya el grupo que estaba aquí se había retirado rumbo al río, Pancho Villa traía 10 hombres, y con esos 10 hombres estableció otro segundo encuentro. Los federales no sabían cuántos eran. Al darse cuenta de los que habían realizado el primer encuentro, donde destaca el señor Gardea, Guadalupe Gardea principalmente, se vienen del río y empiezan a tirotearse otra vez en un segundo encuentro con los federales. Cuando se dieron cuenta que era imposible sostener ellos, que eran tan poquitos, un combate con más de 700 militares, optaron por retirarse, por huir. Pero el problema era cómo hacer para que los militares no se dieran cuenta cuántos eran. Entonces, el señor Gardea, don Guadalupe Gardea, tuvo una idea genial. Todos traían sombreros guaripas de paja, y entonces estaban las trinchas de piedra que era muy común ver aquí en Chihuahua, definiendo los límites de los terrenos, que es donde ellos se escondían. Optaron, de acuerdo con la orden del señor Gardea, que todos se quitaran el sombrero y lo pusieran formaditos arriba de las trinchas de piedra. Los militares federales pensaron que ahí estaban, veían los sombreros. Mientras le tiraban a los sombreros, los maderistas se fueron rumbo al río, y cuando estaban allá en el río ya con sus caballos preparándose, todavía escuchaban el tiroteo. Esa batalla del cerro del Tecolote pasó a hacerse popular en la historia de Chihuahua como la batalla de los sombreros, porque los federales, los 700 federales, no supieron por mucho tiempo que a lo que le estaban tirando era a los sombreros. Claro está que al regresar asustados ya a Chihuahua, porque se volvieron, entonces dieron como parte de que habían vencido a los maderistas fácilmente. Y, bueno, esa es la historia del primer combate después de la Revolución, el 27 de noviembre de 1910, antes la de Cerro Prieto, que se pretende, ¿verdad?, que sea la cuna y todo eso. Aquí fue ese primer combate, el 27 de noviembre. Y la batalla pasa a la historia como la batalla de los sombreros, pero oficialmente la batalla del Cerro del Tecolote. El monumento que está, que les digo, en el Panteón, es un monumento muy interesante. Dice el coronel Francisco Villa, de la batalla del Tecolote. Él les mandó a hacer, ya pasar el combate, les mandó a hacer ese monumento que se conserva ahí en el panteón municipal. Eso es lo que les quería comentar, lo que me pide el maestro. Muchas gracias, maestro. Bien, pues muy interesante la plática que tenemos aquí con nuestros invitados, y pues antes que nada quiero agradecerles al licenciado Irving Rafael Lovera Alamante, secretario de Desarrollo Humano del Gobierno del Estado, que haya estado con nosotros, y la verdad por el apoyo. Bravo. También la representación del licenciado Marco Antonio Bonilla, al licenciado Mario Eduardo García Jiménez, director de Desarrollo Humano y Educación. Gracias a ellos y a sus dependencias, la verdad nos han apoyado bastante aquí en el fraccionamiento, y parte del festejo del 30 aniversario ha sido gracias al apoyo que nos han brindado ellos. Se los queremos agradecer, muchas gracias. Y bueno, quiero agradecerles al profe Irigoyen, que estuvo dirigiendo este conversatorio. La presencia del doctor Ochoa y el doctor
verdad, los comentarios que nos hicieron, pues es la pura verdad de aquí de lo que se hizo. Estamos grabando este evento y vamos a tratar de subirlo, a ver cómo le hacemos tecnológicamente para subirlo a la página del fraccionamiento, para que lo tengan todos los que no pudieron venir por alguna causa, pero que quede algo histórico, ¿verdad? Ahorita mencionábamos, desgraciadamente, de los compañeros que nos antecedieron, pues algunos de ellos ya no están aquí con nosotros, que hubiera estado también interesante que hicieran sus aportaciones como la hizo el doctor Sosa, ¿verdad? Lo que acaba de comentar el doctor Sosa, todo lo que se avanzó en ese momento. Entonces, doctor Ochoa, doctor Ríos, gracias por estar aquí. Pepe Chávez, el profesor Beltrán, por sus comentarios y sobre todo sus conocimientos de historia y lo que él nos platicó aquí, pues ha enriquecido mucho este conversatorio que con motivo del 30 aniversario llevamos a cabo aquí en el fraccionamiento de Granjas Universitarias. Muchas gracias a todos. Y seguimos con los festejos. Quiero, antes de terminar, invitarlos. Ahorita tenemos aquí un vinito de honor y unos bocadillos para arreglar aquí, que se termine de arreglar el salón, que se queden las puras mesas. Aquí los invitamos ahorita a la cena baile, que vamos a estar aquí de las 9 a la 1, vamos a tener música, a las 9:30 sirve la cena. Entonces todos cordialmente aquí invitados. Y el día de mañana seguimos con los festejos. Mañana tenemos una cabalgata aquí por el fraccionamiento y una caminata al cerro que aquí le decimos del Tecolote, que aquí le decimos el Cerro de las Escobas. Una caminata familiar, los papás que gusten llevar a sus niños, y luego después a las 10:30 ahí en el área Los Huizaches vamos a tener el mercadito, que le decimos tipo kermés, donde vamos a tener presentaciones de cuadros folclóricos del Instituto Tecnológico de Chihuahua. El profe nos puede decir mejor qué es lo que vamos a tener. Ahí va a haber karaoke, va a haber piñata para los niños, etcétera. Entonces vamos a festejar este 30 aniversario con una buena vecindad y compañerismo aquí entre todos nosotros. Entonces los esperamos ahorita y mañana también. Bueno, pues muchas gracias a todos y gracias